Hay que decir que Agustín Izquierdo lo primero que recordó en rueda de prensa es que se había ganado, que era una victoria. Exactamente. Y que este mismo resultado pues te clasifica para la vuelta. Lo intentó Golo y aquí va a llegar el primer gol muy temprano, a los 8 minutos. Combinación Uru, Golo, Pablo Carmona y de nuevo Uru, el uruguayo Diego Nicolás Olivera, que marcaba su cuarto gol de la temporada y ya desataba la euforia en el Francisco de la Era, que luego veremos también en imágenes, estaba absolutamente entregado a su equipo. Comenzaba bien el Extremadura, Uru se animaba también con este disparo lejano. La verdad es que la primera parte fue de lo mejor del Extremadura en toda la temporada, los primeros 45 minutos verdad, mejores del año. Y aquí una jugada polémica. Fijaros en ese empujón del portero a Golo, que lógicamente sería penalti, porque es jugada con empujón, balón en agresión, juego. llámalo X, pero eso es penalti. Es penalti y expulsión. También hubo mucha polémica con la actuación del colegiado andaluz Hernández Rodríguez. En este pelotazo de Rodolfo se va a gestionar el 2-0. Qué bien se va de la defensa Pablo Carmona. Perfecto el partido del Talaverano, que acabó exhausto al final del encuentro y ponía ya el 2-0 pasada la media hora de partido. Se le puso muy de cara a la eliminatoria del Extremadura, lo celebraba la afición. El 2-0 era el resultado realmente soñado. Sí. Incluso hubo oportunidad de hacer el 3-0 en la segunda parte. Y esto fue lo poco que se acercó el Español en el primer acto. Pero la segunda parte fue un cuento totalmente distinto. Salió Jorge en el Español, un extremo que revolucionó el ataque periquito. Aquí Pablo Carmona ya ejemplarizó lo que iba a ser el Extremadura en la segunda parte, un bajón físico tremendo. Lo estamos viendo, la verdad es que es lo que tienen los filiales. Los filiales le pusieron un ritmo tremendo y fruto de ese ritmo, en una jugada individual de Jorge, este zarpazo, balón cruzado, Tete no llega. Tete que llevaba 16 partidos sin encajar un gol en el Francisco de la Era, pero se rompía esa racha y marcaba Jorge el 2-1. Quedaba media hora y a partir de ahí tocó sufrir. En el Francisco de la Era, Tete tuvo que intervenir, reapareció José Callado tras 6 meses de lesión. Bueno, se llevaría una buena ovación. Gran ovación para el oliventino. Y se lesionó Ferreiriña, aunque hoy hemos conocido que no tiene nada peligroso para la vuelta. Y aquí Bacari perdonó el 2-2. Victoria y vamos a ver qué pasa en Barcelona. Pues vamos a escuchar a Agustín Izquierdo y a algunos de los jugadores. Bueno, es lo que hablamos un poco con la sensación esa de va ganando 2-0 y al final, bueno, encaja un gol, pero bueno, le transmitió que hemos hecho un buen partido, que hemos ganado el partido y que quedan 90 minutos que hay que jugarlo. Bueno, el equipo se ha quedado con buenas sensaciones, ¿no? Hemos ganado en casa, estamos tranquilos, ahora hay que ir a jugar allí y bueno, confiamos en meter un gol allí y cerrar todo allí. Bueno, la sensación un poco extraña porque sí que un 2-0 hubiese sido un resultado muy bueno para ir a Barcelona. Ese gol se nos complica un poquillo la eliminatoria, pero nosotros somos los que vamos por delante y hay que jugar con eso. ¿Cómo opciones? Todas las del mundo. Sabemos que vamos a tener que sufrir, que vamos a tener que pelear, que los favoritos siguen siendo ellos, pero que la eliminatoria queda 90 minutos. No, Rodrigo, y si antes decíamos que Cáceres quiere baloncesto, Almendralejo quiere fútbol. Almendralejo quiere fútbol y Almendralejo quiere ser de segunda división B. Por afición lo merece, yo creo que por equipo también. Lo malo es el cruce de los playoffs. Pero vamos a ver las imágenes, si te parece, de lo que era el Francisco de la Era ayer, que era una auténtica fiesta. Algo más de 3.500 personas, colorido en las gradas, los colores azuluranas que volvieron a ondear por todo el graderío, la gente entregada desde primera hora de la mañana de ayer domingo. Por la calle, con jornada de convivencia, con concentraciones, con pitada de automóviles en fila, y fue la verdad que muy bonito el ambiente que se vivió en Almendralejo, que a mí me recordó personalmente al que ya se vivió en el partido ante el Mancha Real hace 2 temporadas cuando se logró el ascenso, y ojalá pues este sea el camino a seguir para que la Extremadura pueda defender la eliminatoria, porque quiero dejar una cosa clara, y estoy muy de acuerdo con lo que dijo Agustín Izquierdo, que nadie se vaya con mala sensación, que ayer se le ganó al Español B y que se puede repetir marcador en la vuelta.